Hola, hola Rosa Cuenca. A ver si podemos conectar con Noemí, que tenemos solamente 45 minutillos. Vale, puede unirse. Ay. A ver si ahora es posible. Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal? Bien, internet va un poco loco. Sí, ya te digo. Bueno, pero hemos conseguido conectarnos, o sea que estoy. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, que se me había quedado como parado. Madre mía, a ver. ¿Qué tal estás? Primero, muchas gracias. Muchas Nada, gracias. gracias a ti por supuesto, de invitarme a tu casita instagramera. Bueno, ya como ya tenemos un ratico, la gente está esperando, vamos directamente al grano también. Estaba comentando mientras intentaba conectarme que tenemos como 45 minutos para absorber al máximo y conocerte. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros y dedicar este tiempo a compartir tu conocimiento. Llevo mucho tiempo queriendo coincidir contigo de nuevo, desde que te conozco. Es una súper oportunidad para mí y para todas las personas que nos ven. Y bueno, solamente empezar contándonos un poquito quién es Noemí y a qué te dedicas. Bueno, lo primero es vuelvo otra vez a agradecerte la invitación y bueno, yo me dedico a ayudar a las personas, a los profesionales, a sacar el máximo partido de su voz para que puedan comunicar y puedan transmitir realmente sus intenciones de una manera real, ¿no? Porque muchas veces no comunicamos lo que queremos. Entonces yo ayudo a esas personas a que puedan hacerlo y a que conozcan realmente su voz y puedan conectar con ella y comunicarse con su voz real. Y cuéntanos un poco qué es lo que te trajo, qué es lo que te impulsó a dedicarte al tema de la voz. Esto tiene... Vamos a ver. Yo no elegí realmente el dedicarme a la voz. Es algo con lo que soy. Te cuento la historia. Yo estaba dentro del vientre de mi madre estaba embarazada y ella me cuenta una historia pues que a mí me emociona mucho. Y es que un día estaba ella pues lavando los platos y de repente escuchó un grito así largo y tal. Y al principio pues ella se quedó como confusa, ¿no? ¿Eso qué es? Ella siguió fregando los platos y de pronto se volvió a producir ese grito, pero muchísimo más fuerte y muchísimo más largo. Y entonces se dio cuenta de que el grito venía de dentro, que venía del vientre y notó la vibración por dentro. Esto los médicos, ella fue al médico además y le dijeron, mira, esto es imposible, no hay aire dentro del útero, en fin, que eso no se ha podido demostrar, aunque hay muchas personas y muchas madres que afirman este hecho. Mi madre a mí me dice, yo estoy segura de lo que sentí y sé que eras tú que estabas dentro, pues emitiendo eso, ¿no? Entonces, para mí desde ese momento siempre la voz ha sido mi medio de vida, mi pasión, mi elemento. Entonces no tengo absolutamente ningún recuerdo de no estar jugando con la voz o de no estar con un micrófono incluso en la mano. No tengo recuerdos. Yo ya la primera consciencia que yo he tenido siempre ha estado relacionada con la voz. Entonces nunca he elegido el dedicarme a esto, sino que simplemente he seguido lo que era, nada más.
Exacto. Es interesante lo que compartes, que muchas veces, ¿no?, pensamos que estamos eligiendo, ¿no?, que hacia dónde nos dirigimos, y el hecho de conectarte contigo, ¿no?, y sentir que es un llamamiento propio, interior, ¿no? Lo importante es escucharnos a nosotros y simplemente conectar con esa coherencia que ya existe en nosotros, ¿no? Sí, eso es muy bien. Voy a preguntar, porque no sé si todo el mundo está escuchándolo bien. Me han dicho que escucha con un poco de retraso. Para los que estáis escuchándonos, si alguien puede dar el ok, que sigue escuchándose bien la conversación entre las dos. Que si no... Sí, que no se nos vaya. Solo teniendo... Vale, perfecto, vale, no también ok. Pues seguimos. Pues eso, que es un poco la reconexión con uno mismo, ¿no? La importancia de escucharse, y lo que hablamos, ¿no? Es la voz. Muchas veces creemos que tenemos solamente un perfil de voz, ¿no? Y al final es mucho más, es volver de nuevo a reconectar con nosotros y escuchar que todo lo que somos, ¿no? En definitiva. Y ¿quiénes son las personas más interesadas en trabajar la voz desde lo que ahora mismo estás trabajando? Pues mira, hay mucho podcaster, por ejemplo, muchas personas que empiezan su podcast o incluso ya lo tienen y quieren pues mejorar esa calidad de voz, quieren conectar más con su audiencia, y es un perfil que suele ponerse mucho en contacto conmigo. Luego también muchas profesoras de yoga, precisamente porque para el tema de las relajaciones, para las sesiones que hacen, pues necesitan el evocar una serie de paisajes sonoros precisamente a través de su voz. Y muchísimos emprendedores que tienen que hablar en público, muchos directivos, ejecutivos que también tienen que dirigir sus equipos. Son perfiles, al fin y al cabo, que necesitan tener su voz realmente preparada para poder comunicar de una manera lo más efectiva posible. Exacto, sí, cierto, que Ay, qué pena, ahora sí. Que se queda ahí como... al final vamos a ver. Los directos son buenos, pero próxima vez vamos a grabarlo y lo posteamos. Claro, es que más que nada está internet saturado, sí. y entonces se queda como enganchado, sí. Estamos todos a la vez. Exacto. Bueno, exactamente lo que dices, quería ir a la razón por la cual hace tiempo contacté contigo, ¿no? Hablando de quiénes son las personas que están interesadas en esto. Muchas veces creemos que los únicos que están interesados pues son personas que supuestamente tienen algo que decir en una empresa, o personas como con, digamos, como un alto nivel, y nos olvidamos de las propias amas de casa, o como bien dicen, ¿no?, los profesores de yoga, o personas de andar por casa, digamos, ¿no? Y quería compartir con las personas que nos están viendo la razón por la cual yo contacté contigo en aquel momento, y tenía que ver con tema emocional, ¿no? Yo escucho mi voz y algo me dice dentro, que es exactamente lo que decías al principio, algo dice dentro que no solamente necesito aceptar esta voz que escucho, que hay muchísimo más potencial en nuestro ser y en nuestra voz, ¿no? Y por eso tan importante, cuando hablábamos en el Skype que hicimos, que yo iba buscando salir, porque yo asocio mi voz con una niña, ¿no?, con esa niña pequeña, y esa niña pequeña está asociada a ser poco creíble. Entonces iba buscando la voz de mujer que fuera creíble, y sabía, dentro de mí algo me decía que eso existe en nosotros, ¿no? Y así es como contacté contigo. Si nos puedes contar un poco más desde tu visión, ¿no? ¿Quiénes necesitan trabajar la voz en definitiva, ¿no?, desde tu visión, aunque lo hayamos dicho un poco ya por encima?
Hombre, desde mi visión, realmente si todas las personas trabajaran, su voz sería fantástico. La voz no solamente es un medio de comunicación, sino que también es una manera de autoconocimiento, es una forma de saber el tipo de relación también que tenemos con nosotros mismos. A través de la voz se puede incluso hacer terapia. Yo normalmente con mis clientes no trabajo la técnica vocal y ya está, o no trabajo la locución para decirles, mira, tú tienes que hacer estas inflexiones con la voz y tienes que comunicar así. No, el trabajo que yo realizo normalmente con mis clientes siempre lleva un componente emocional y se trabaja desde la persona, desde el trabajo que haces para fomentar ese autoconocimiento de la persona, desde esa autoestima, porque cuando conectas realmente con lo de dentro, o sea, no sirve de nada el solamente trabajar la técnica vocal, que es una técnica, si lo que te mueve a ti a expresarte, si lo que te mueve a ti a usar tu voz no se mueve. No va a haber un cambio realmente impactante en la comunicación. No sé si se me está entrecortando. Hay alguna parte que sí se entrecorta. Sí. Vamos a volver Sí. a conectar con las personas que nos ven, si pueden verificar que lo escuchan correctamente, porque yo te estaba escuchando bien hasta un momento último. Si podéis, los que nos estáis viendo, darnos el ok, que escucháis bien la conversación. Vamos a ver. Vale, se entiende bien. A ver si consigue la conexión. Sí, dan el ok. Ahora se ha cortado. Paciencia. Ya. Vale. Venga. Bien. Entonces, lo que estabas compartiendo, que al final no hay que tener unas razones suficientes, ¿no? Por las que movernos a... Ya no es razones, sino conectar. Vamos a ver, la voz realmente es una complejísima mezcla entre lo que oyes, cómo lo oyes y cómo eliges utilizar lo que oyes en función de tu personalidad y tu experiencia, ¿vale? Y además este proceso viene condicionado además por 4 factores. El primero de ellos es el propio entorno. Cuando un niño aprende a hablar por necesidad, aprende a hablar por imitación. Entonces empezamos hablando según lo que hemos estado escuchando en nuestra familia y en la gente que nos rodea. Utilizamos las mismas palabras, los mismos tonos de voz, las mismas inflexiones. Luego, otro factor que influye en este proceso de conformación de la voz es el oído. Según la sensibilidad auditiva, según lo desarrollado que tengamos ese oído, somos más sensibles a ver y a darnos cuenta de las posibilidades que tiene nuestra voz de emitir distintos sonidos, ¿no? Entonces es muy importante también esta sensibilidad auditiva. Hay personas que ya la tienen innata y suele ser más fácil para ellas el hecho de utilizar su voz y de ver lo que su voz puede hacer por ellas. Luego, otro factor que influye decisivamente es la agilidad física, la conciencia que tú tienes a nivel muscular de cómo se mueve, por ejemplo, tu lengua, cómo se mueve tu boca, la conciencia que tienes de todo ese grupo muscular que se pone en marcha a la hora de hablar, incluso de tu propio cuerpo, de tu propia postura, cómo está tu cuerpo a la hora de comunicar. Y otro factor es el de la personalidad. ¿Cómo eres tú? ¿No? ¿Qué son esos factores que te hacen comunicarte de acuerdo a lo que a tu imagen, a tu propia imagen de ti mismo, ¿no? Entonces,
con con ese mezclote es lo que, digamos, es lo que influye a la hora nosotros de poder comunicarnos. Entonces, si no se trabaja todo eso de base, es lo que te comentaba, ¿no? Si solamente nos fijamos en la técnica vocal, no estamos tocando lo de abajo, ¿no? Entonces, tu forma de comunicar realmente no cambia porque no has explorado, digamos, quién eres. Hay que explorar, hay que saber quién eres para saber qué quieres comunicar en función de lo que tú eres. Exacto. Y es muy interesante porque al final, tal y como lo planteas, es como mi intención de compartir esto en este momento es crear un poco más de conciencia sobre la importancia, y al final que está muy conectado con tu desarrollo personal, ¿no? Total. El hecho de, como bien has dicho, el hecho de conocerte, tener una intención, ¿no? Y por eso es que para mí es tan importante que podamos verlo de una forma global, en el que no se quede solo el concepto, en el que muchas personas dicen, tú, por ejemplo, en el tema de cantar, es que tú no sabes cantar, o vaya voz de pito que tienes, no, es como ejercemos muchos juicios sobre esto, y ahí es donde quería entrar también el tema de cómo influencian las emociones y los miedos, como bien estabas comentando. Cuéntanos un poquito. Ten en cuenta que esto es gravísimo. Cuando alguien critica tu voz, realmente es como si te estuviera criticando a ti, a tu persona, a lo que tú eres, ¿no? Entonces esto afecta peligrosamente a la autoestima de una persona. También tenemos que tener en cuenta que la propia recepción de la gente, ellos procesan el sonido tuyo de manera también a sus propias vivencias, a sus propias experiencias y a su propio carácter. Entonces, tampoco te dicen, ¿tienes voz de pito? Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Bien. Entonces sí, es muy... Y conozco muchos casos que han recibido estas críticas y luego les ha afectado tremendamente a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes además la sensación o la creencia, desarrollas esa creencia de que tu voz no vale, que tu voz no es válida o que estás hablando con voz de pito, ¿no? Te crea esa vergüenza, entonces empiezas a generar un rechazo a la hora de hablar. ¿Qué produce este rechazo a la hora de hablar? Que afecta a tu musculatura, hace que tu musculatura empiece a no ser eficaz. Entonces, tu vocalización decae, incluso te puedes atropellar con tus propias palabras porque está afectando directamente a tu centro y a esa seguridad sobre ti mismo. Entonces afecta directamente a tu comunicación y a tu forma de hablar. Con lo cual, por favor, que se respete y que nadie diga eso de cantas fatal o y que vaya voz o que cállate que tienes voz de pito. O sea, de verdad, hace muchísimo daño esto, muchísimo. Sí. Y al final es lo que dicen, ¿no? Encontramos un momento en el que hasta comenzamos a no gustarnos a nosotros mismos, ¿no? Como quien dice. Claro, es que está asociado. Está asociado. Entonces, tenemos una relación muy estrecha con nuestra voz y lo que somos. Entonces, evidentemente es eso. Si te dan a la voz, si critican tu voz, te están criticando a ti, ¿no? Te sientes criticado tú mismo. Y entonces ya es lo que te comentaba, ¿no? Ya viene esa cadena de efectos físicos que ya empiezan a producir que realmente no hables bien y te produce ese rechazo a la hora de hablar. Y qué interesante que lo que quiero hacer hincapié aquí como llamamiento a todas las personas que nos ven y nos verán, el hecho de que podamos crear conciencia de que somos ese todo, ¿no? De que ya no tenemos que ponernos en esa caja de zapatos que tanto me gusta nombrar, de tú eres esto, ¿no? Etiqueta en la frente, es como ya no vas a cantar para nunca en tu vida, no naciste para cantar, ¿no? O tu voz es tal para comunicar, ¿no? Es lo que me encantaría que las personas que nos ven tomaran esa conciencia de, aunque solamente sea esto,
que somos como un instrumento musical, que tenemos que afinar, tenemos que cuidar, tenemos que tratar, como bien has dicho, con nuestro propio ejercicio físico, con el entendimiento, con un profesional como tú, respecto a cómo funciona la caja torácica, nuestros músculos, incluso cómo puede afectar el hecho de fumar, de sobrepeso, de respirar, es un montón de cosas súper interesantes que no tenemos en cuenta, ¿no? Entonces es como dar una pizquita de esperanza y de luz a que somos un instrumento muy complejo y que hay que empezar a mirar empezar a tener dudas. A mí me gustaría conocer qué otras versiones de mi voz tengo, ¿no? Uh-huh. Y así poder un poquito, pues, quedarse uno en paz. Me encanta esto que dices porque lo utilizo también, ¿no? Que somos un instrumento musical. Pero el instrumento musical no es solamente, como tú has dicho, no es solamente la voz, no está la voz aquí. La voz realmente es un todo. Es el cuerpo, es también la mente y es evidentemente ese sonido que sale de las cuerdas vocales. Con lo cual, importantísimo el hecho de cuidar nuestro cuerpo, por supuesto. Como somos un instrumento musical, todos los instrumentos musicales tienen una morfología determinada, ¿no? Pues una forma que según es modificable, o sea, según tú, cómo está ese instrumento físicamente, sonará de una manera u otra, ¿no? Un violín que esté estropeado, que tenga una cuerda pues que esté rota o que tenga el mástil a lo mejor torcido, pues tendrá un sonido que no será el que tiene que ser. Entonces, pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros el cuerpo no lo tenemos en condiciones como para poder sonar, pues sonará torcido. Y con esto muy interesante porque aquí de nuevo, ¿no? Nos identificamos con eso que fuimos en algún momento y a lo mejor en algún momento de nuestra vida fuimos un instrumento musical que a lo mejor hemos dejado en el trastero y nos identificamos que eso seremos para el resto de nuestra vida, sin acordarnos o sin poner en presencia de que eso es modificable, como tú has dicho, ¿no? Se puede evolucionar. Se puede y se debe. A ver, la neuroplasticidad está más que demostrada, la neuroplasticidad del cerebro. No vamos a ser iguales toda nuestra vida, afortunadamente. O sea, hay un proceso de evolución en el que realmente podemos ser lo que queramos ser. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando era pequeña, a mí no me dejaban cantar en el cole, en el grupo de coro del cole, porque decían que tenía una voz demasiado gruesa y que se oía demasiado. Entonces no me dejaban cantar. Si me hubiera quedado con eso y me lo hubiera creído, pues me habría perdido mi vida entera, porque para mí es mi pasión. Entonces, incluso te voy a decir más. Yo utilizaba el canto, es una herramienta maravillosa además que todo el mundo puede utilizar, independientemente de que cantes bien, que cantes mal. El canto es una manera que tiene el ser humano desde los principios de los tiempos, desde los prehistóricos, de emitir esos sonidos y de tratar de sonar. Es tu sonido. Al fin y al cabo, es a qué suenas tú. Entonces el canto es una herramienta maravillosa para empezar a probar cómo suenas, ¿no? Y de poder investigar ese sonido tuyo. Y te decía que yo empecé cantando desde muy chiquitita, empezaba a cantar y luego pues ya me hice cantante profesional. Yo tenía un problema. Bienvenida. Y es que me aterraba ese momento en el que yo tenía que presentar las canciones, en el que yo tenía que hablar de esas canciones. No conseguía transformar el pensamiento que yo tenía, no lo conseguía transformar al habla. Entonces era un auténtico desastre.
pero total. Me ponían ahí en mis entrevistas y me hacían las preguntas y entonces yo decía cosas totalmente sin sentido. Ojo, que sigo haciéndolo, solo que ahora me lo permito. Sigo haciéndolo en menor medida, pero me sigue pasando muchas veces. Pero es eso, que yo tenía este problema de no saber hablar y transformar ese pensamiento en palabras. Sí lo había conseguido hacerlo cantando, que esos pensamientos y esos sentimientos sí conseguía canalizarlos a través del canto. No así en ese momento de hablar. Y si me hubiera quedado, volvemos a eso de que eres algo para siempre, no es verdad. Si yo me hubiera dicho a mí misma y vuelto a creer otra vez, no, yo es que soy una persona que no sabe hablar en público, pues ya está, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, yo me lo creo y así sigo toda mi vida. No es cierto. Esto se trabaja, o sea, de hecho yo hoy me dedico a ayudar a otros a hablar en público. O sea, si me lo llegan a decir en aquel entonces habría dicho, venga ya, hombre, ¿qué me estás contando? Entonces, al final es lo que uno mismo decide. Es una elección también de decir, no, es que yo también soy esa persona que sabe hablar. Soy también esa persona que sabe hacer esto. O sea, al final somos lo que queremos ser y ponemos los medios para ello. Pero hay un componente muy importante también de aceptación de no tener esos listones a lo mejor tan altos, ¿no? De hacer conquistas pequeñas y de fijarnos en conquistar cada vez algo más pequeñito y luego cuando echas la vista atrás dices, jolín, pues pequeñito a pequeñito, pues sí que he conquistado un buen trozo, ¿no? Y disfrutar, al fin y al cabo se trata del placer de disfrutar lo que vas conquistando, lo que vas aprendiendo, lo que te va nutriendo, ¿no? O sea que realmente no es... tenemos la capacidad, absolutamente todas las personas tenemos la capacidad de ser aquello que queremos ser. Exacto, y qué bonito es que podamos usar, como tú bien dices, ¿no? Simplemente explorar, ¿no? Es que no estamos como, no nos permitimos a explorar, a soltarnos, y equivocarnos, ¿no? Y hacerlo mal, que no pasa nada absolutamente. Claro, yo me acuerdo de estar tomando unas clases de canto aquí en Barcelona y hace ya bastante tiempo, la verdad es que las he hecho mucho de menos, pero en esas clases de canto estábamos trabajando como con voz tampoco entiendo mucho, pero con voz de ópera, ¿no? Lírica. Y era muy interesante porque hubo un momento en el que mi profesor en ese momento me decía, vale, cántame esta canción, ¿no? Y era una canción que a mí me apasionaba, que me conectaba muchísimo, pero y que la había practicado mucho en mi casa, y me encantaba cómo sonaba. Pero cuando tuve que cantar delante de él, sentí unas profundas ganas de llorar porque no podía proyectar la voz porque estaba contando mi historia. A través de esa canción, es que se me ponen los pelos de punta, a través de esa canción, de ese sonido, de eso que yo ya sabía, porque había experimentado que iba a vibrar, era abrirme y desnudarme a la persona que tenía enfrente a contar mi historia. Era como tan fuerte que no pude cantar. No pude, porque tenía una sensación de no quiero contarte mi historia. No estoy preparada para contártela a ti. Era muy intenso, la verdad. Es que el canto, vamos a ver, cuando tú cantas, incluso cuando tú hablas, estás exponiéndote completamente, estás contando quién eres. Y yo siempre digo que el canto es un acto de generosidad y de amor, porque realmente vas a entregar lo más íntimo de ti y lo más expuesto. Es como estar desnuda, como bien has dicho, ¿no? Estás completamente diciendo, es que te lo voy a contar todo.
está implícito, sobre todo en la parte cantada, viene implícito todo lo que tú eres, tus sentimientos, tus pensamientos, tu personalidad y todas aquellas dificultades a lo mejor emocionales e incluso psicológicas también vienen implícitas dentro de la voz. Y lo cuentas de una manera inconsciente. A ver, nadie que escucha va a decir, uy, tú tienes un problema de autoestima porque no sé qué. No, es una manera muy sutil y muy inconsciente que el oído humano capta perfectamente. Y entonces tenemos esa sensación de que cuando vemos a alguien, cuando escuchamos hablar a alguien, automáticamente nos hacemos un esquema de esa persona. Y nos llegan, inconscientemente nos llegan muchas cositas emocionales de la otra persona. Y lo percibimos, las personas lo percibimos. Así que hay que cantar más en la ducha, más en la cocina, más exponerse a la familia. A ver, se trata también de cada uno se expone hasta donde quiere. Tampoco se trata, o sea, la autenticidad realmente no es exponerlo todo y decir, ¡hala, aquí estoy yo! Pero sí que lo que compartas, que realmente sea auténtico. Hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. Exacto. Yo es que me pongo. Exactamente, y eres libre de exponerte hasta donde tú quieras. ¿Quieres exponerlo todo? Allá que vas. Pero sí. Bueno, tengo que hacer un inciso en esto porque es lo que tú decías. Yo digo expongo todo, en realidad es una práctica. Lo que expongo ahora mismo ha sido una plantación de muchas semillas durante toda mi vida. No es que yo lo expongo todo porque soy así hoy, es porque soy así hoy gracias a todas las exposiciones pequeñas que he hecho cada día. Vale, pues te quería preguntar también si nos podías contar un poquito cuáles son las cualidades de la voz. Las cualidades de la voz realmente son el timbre que tú tienes, que ya viene dado por tu morfología, ¿no? Por la anchura de tus cuerdas vocales, por lo largas que son las cuerdas vocales, las cavidades de la boca, de la nariz, etcétera, por tus dientes, o sea, todo eso conforma lo que es el timbre de tu voz. Luego, por otro lado, tenemos la intensidad, el volumen con el que tú hablas. Y luego, por último, el tono. El tono que puede ser más grave o más agudo. Y esas son realmente las cualidades. Aquí quería hacer porque me gusta mucho, porque así la gente lo puede ver un poco, porque a mí me fascina muchísimo cómo tú hablas. Me fascina. Entonces, no sé si podría, a lo mejor es demasiado atrevido ahora, pero si podría mostrarnos para las personas que nos ven dos diferentes formas de expresión, porque claro, viendo todos tus vídeos y me fascina mucho. Pues ¿cómo puedes cambiar la voz de una cosa a otra? Digo, pero no parece la misma. Claro, sí, puedes variarla, el timbre se puede variar incluso. Yo de repente te puedo hablar como si fuera muchísimo más joven. Entonces ahora soy otra persona porque estoy modificando parte de mi física, de mi cuerpo, lo estoy modificando por dentro para que suene así. Realmente estoy cerrando un poquito más por dentro y me suena así. Claro que todavía me puede hacer un poquito más joven. Me encanta. Al final es un juego, es jugar. Jugar la voz es un juego y la puedes modificar en función de lo que tú quieras comunicar. Por ejemplo, tú imagínate que en lugar de yoga, pues eres instructor de aeróbic. Pues tendrás que subir el tono muchísimo más para hablar. ¿Por qué? Porque así infundas energía. Entonces, lo que es el ritmo lo vas a subir porque también vas a hablar mucho más rápido, porque si no la gente se te cae. Entonces, arriba ese tono, arriba ese ritmo y arriba esa intensidad de volumen. Claro que si eres profesora de yoga, tendrás que hablar muchísimo más lento, más pausado. Una voz mucho más aireada para crear esa calma. En fin, hay muchas posibilidades con la voz, muchísimas. Me encanta. Bueno, yo llevo un tiempo practicando el sentir la voz enraizada. Hay muchas personas que me dicen en clase,
no, porque pongo audios, ¿no?, de los que grabo y en mi intimidad puedo enraizarme mejor que no estando alrededor de personas, ¿no? Bueno, voy practicando y era muy interesante cuando pongo un audio y me dicen, wow, esa eras tú, no lo puedo creer. Digo, es que en la intimidad me suelto un poco más, sobre todo en conexión con ciertas emociones. Quería hacer hincapié en eso, ¿no? Es como... Muchas veces mostramos una parte de nosotros que es, bueno, puede ser muy expresiva y muy abierta, y cuando quieres ir a la intimidad de unas emociones que tienen que ver con el amor o una conexión muy íntima, pues lo grabo en audio. Y eso me da pues pie a practicarlo. Esto me gustaría que lo supieran todos, de practicar, ¿no? Al final hace que, como bien decías antes, una semillita, al final acabas sintiéndote muy cómoda y en esa vibración, ¿no? Lo importante es conseguir sentir que tienes libertad a la hora de expresarte, sentir que tienes seguridad a la hora de utilizar tu voz. Evidentemente para eso hay un componente muscular que hay que trabajarlo, evidentemente, porque sabes que te va a dar un soporte a la hora de utilizar tu voz. Y vale, ahora no sé qué iba a decir. Me he perdido. Pues eso, que lo que hablaba, que voy entrenando y que por el tema de las emociones, ¿no? Por el hecho de que no estás en contacto mucho con unas emociones en las cuales intentas sentirte cómoda, pues no me expongo tanto a lo mejor a nivel global, pero sí a nivel global desde la intimidad. Exactamente, sí, justo eso, que cuando estás en la intimidad, pues realmente te sientes más libre para poder hacerlo. Si tú esto lo vas haciendo como tú lo haces, que lo haces genial, porque dices, es que yo en la intimidad practico esto, eso lo que va a hacer es que luego tú te sientas mucho más libre porque ya lo has trabajado, y te vas a sentir mucho más libre porque ya has pasado por ahí, ya sabes lo que tu voz puede ir haciendo. Entonces eso te da más libertad de expresión. Totalmente. Una cosa que recomiendo muchísimo es el leer en voz alta. La gente no lee en voz alta y es maravilloso, y es un ejercicio tan fácil de hacer, que enriquece tanto la voz y la expresión, y que todo el mundo tendría que estar haciendo con lo fácil que es. Sí, el tema con leer en voz alta es que ahora en la sociedad, como leer en voz alta hace que tengas que usar la lengua, pues entonces no está bien asociado con la productividad. Por eso es que es una buena práctica hacer como ejercicio, ¿no? Leer en voz alta y luego, cuando quieras ser productivo, leer sin mover la lengua. Exactamente, sí, porque lees mucho más rápido. Pero efectivamente, o sea, si quieres ganar en esa expresividad, quieres que tu voz esté un poquito más fuerte también, el ejercicio de leer en voz alta, verás que empiezas a hacer inflexiones en la voz que a lo mejor de otra manera no hacías. O sea, que lo recomiendo, pero vamos, al 100%. Incluso si estás leyendo una novela, que pongas voces y que lo exageres, que investigues, ¿no?, tu propia expresividad. Porque eso luego es que se va a ver plasmado, luego se nota a la hora de decir, uy, fíjate que cuando he dicho esto, cuando me he expresado delante de alguien, o incluso en Instagram, ¿no?, en un directo, pues me he expresado diferente, y es simplemente por el hecho de haber estado leyendo en voz alta. A ver, no una vez, sino que lo tomes como habitual, claro. Y es muy interesante por el hecho de que cuando muchas personas, que sobre todo para las que nos están escuchando, que les he dicho, todos los comunicadores al Instagram, todos aquellos que trabajan con su voz, el hecho de identificarnos con una voz nuestra, ¿no? Pues ahora con todo lo que está, bueno, que es que sucede, tenemos que comunicar, o sea, los que queremos comunicarnos tenemos que pasar los miedos a través del TV, de estar enfrente del móvil y de vernos la cara y de vernos las cosas y todo, pero sobre todo el hecho de escucharnos, ¿no? Yo, por ejemplo, la práctica que hago algunas veces sí, otras veces no, cuando grabo un vídeo a lo mejor no me vuelvo a escuchar, porque tengo tantas pegas de mí misma que prefiero no potenciar eso. Otras veces, cuando ya veo la evolución de mí misma y mi aceptación, escucho mucho eso porque me ayuda a aceptarme. Que quería hacer hincapié con esto, una práctica que yo hago mucho es grabar los audios de visualizaciones. Me ha hecho amar mi voz.
amar mi voz y más y más y más, y lo que me impulsó a hacer esto eran las personas a las cuales pues ayudo con mis visualizaciones. Entonces para mí es encontrar mis razones suficientes para pasar mis miedos e ir a través de mi propia aceptación, porque la contribución es mucho mayor que mis propios miedos. Fantástico, Jo. Me ha encantado. La contribución es mucho mayor que mis propios miedos. Yo creo que ese es el titular absoluto. Hay que llevar, no obstante, hay que llevar un poco de... Hay que tener una cosa muy clara, y es que cuando una persona se graba y luego se escucha, hay que tener claro de que esa no es tu voz. Es como una fotografía, exactamente igual, es solo una parte de tu voz. Una fotografía te coge la imagen, pero no eres tú. Realmente coge una imagen de un momento determinado en el que plasma desde una perspectiva y desde un punto tu imagen. ¿Eres tú? Sí, pero no eres tu visión completa. Pasa lo mismo con las grabaciones de voz. Es una parte de tu voz que se ha plasmado, pero no es tu voz completa. Eso hay que tenerlo también claro. Realmente nunca vamos a saber cómo es nuestra voz real. Nunca lo vamos a saber, porque la voz que nosotros escuchamos cuando hablamos es la que escuchamos de manera aérea. Cuando emitimos el sonido nos llega de manera aérea y al mismo tiempo de una manera interna a través de nuestros propios huesos y nuestras propias cavidades, que lo oímos por dentro. Entonces es esa mezcla que oímos, pero no es tampoco la voz que escuchan los demás. Los demás escuchan solamente por vía aérea. Entonces realmente nosotros nunca vamos a poder saber cómo nos escuchan los demás. Exacto, mira, por aquí Cuenca dice, mi voz no me gusta. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Tu voz no te gusta, y es más que nada porque no te reconoces, porque te crees que la grabación que escuchas luego, porque si tu voz no te gusta, probablemente es porque te hayas escuchado grabada y dices, no, soy yo. Bueno, es solamente, como decía, es una parte muy, muy pequeñita. Incluso a la hora de hablar, pues no te gusta tu voz. Entonces ahí volvemos al principio de que habría que mirar todo ese entramado, ¿no? de mezcla entre lo que tú oyes, cómo lo oyes y cómo eliges inconscientemente utilizar lo que estás oyendo en función de tu personalidad y tu experiencia. Aquí me gustaría, porque yo soy muy práctica y bueno, sé que tú también, así que me gustaría coger este titular de a mí mi voz no me gusta y simplemente hacer una recapitulación, porque ya mismo tendremos que cortar, hacer una recapitulación sobre simplemente de 3 a 5 puntos importantes que hemos tocado, por ejemplo, que la gente puede practicar en su casa para ese no me gusta. Por ejemplo, en mi caso yo ofrezco uno. En mi caso yo me he comprado un micro con mejor calidad, que hace que en vez de grabarme en mi móvil directamente, que no me gusta mi voz, he buscado nuevas herramientas, ¿vale? Como 5 nuevas herramientas. La mía es comprarme un nuevo micro que hace que mi voz se oiga diferente. ¿Qué más podemos ofrecer a las personas que nos están viendo? A ver, como herramientas externas, yo lo que haría sí sería, una de ellas, utilizar esa tecnología en la que digamos que plasma un poquito más, que completa un poquito más esa imagen del sonido de la voz, ¿vale? Otra sería el hecho de, como he dicho antes, el leer en voz alta y el acostumbrarnos a nuestro sonido. Normalmente cuando hablamos no nos prestamos atención más que para criticarnos y hacernos juicios de nosotros mismos de lo mal, nos hablamos muy mal. Y lo primero que hay que hacer es cambiar precisamente ese diálogo interno, ser un poquito más amables con nosotros y el tomar espacio y tiempo, ahora que lo tenemos, sobre todo aprovecharlo para crear ese espacio de escucha hacia nosotros, ¿no? Y de acostumbrarnos a escucharnos y de adecuarnos ese sonido, de intentar sentir ese placer por el sonido que vamos emanando. Y ese placer se va a dar cuando realmente conseguimos que nuestra voz esté alineada con nuestras intenciones
y con lo que sentimos que somos. Y esto, a través de esa lectura en voz alta, pues lo vamos a poder ir acomodando. Paciencia, porque no es algo que, venga, voy a leer, ala, pues ya está, pues no me siento bien, pues no me gusta, no. Sé consciente de ese proceso, uy, no me estoy gustando, o sea, date cuenta, no me estoy gustando, ¿vale? Es simplemente el ser observador de esas sensaciones que empiezan a ocurrir. Y ese es el primer paso, ¿no? El darte cuenta de qué estás sintiendo y de qué sensaciones te empiezan a aparecer cuando tú te escuchas. Luego el siguiente paso ya sería cuando ya has tomado conciencia de lo que ocurre, empiezas a llevar la atención a ese sonido y de cómo tocar ese instrumento musical, que es tu voz, de cómo tocarlo en función de que a ti te vaya gustando. Evidentemente, no es a lo mejor algo fácil, otras personas tendrán más facilidad, otras personas menos, pero bueno, también por eso estoy yo aquí, ¿no? Para un poquito guiar ese proceso en esa búsqueda. Pero si lo pueden hacer por sí mismos, vuelvo a decir, el primer paso es ese reconocimiento y esa aceptación de las sensaciones que te produce el escucharte, y luego ya ir acomodando el tocar ese sonido como un instrumento, de manera que a ti te vaya gustando y te vaya generando placer a la hora de emitir el sonido. Vale, y ya las últimas tres cosillas para terminar. Simplemente para que las personas que nos están viendo y que quieran practicar un ejercicio que digan, vamos a aportarlo diariamente durante la próxima semana o durante la cuarentena, o lo que sea, por 21 días. Un ejercicio en el que podrían hacer para conectar con su voz, para subir su autoestima, un ejercicio solo para que puedan practicar y ver algo nuevo en ellos mismos a través de su voz. Vale. A ver, esto en un ejercicio es complicado, pero vamos a ver. Cuando la voz está preparada para hablar, cuando hemos preparado nuestra voz para el hecho de hablar, pues es más fácil que te guste tu voz, porque está en disposición física para poder sonar de una manera productiva, ¿no? Que suene bien la voz. Entonces, una de las cosas sería por la mañana un calentamiento de la voz, que es muy sencillo. Lo primero es la respiración, porque si no tenemos aire, si no respiramos, no hay voz. La voz se produce por el aire, que hace vibrar las cuerdas vocales. Entonces, lo primero sería respirar profundamente con el cuerpo abierto, ¿vale? Ir abriendo el cuerpo. El cuerpo, como decía antes, es parte de ese instrumento. Entonces, necesitamos tenerlo abierto para que se pueda oxigenar y pueda distribuir bien el aire. Lo siguiente sería algo muy sencillo, hacer emes, ¿vale? Con ir masticando y moviendo la musculatura facial. Pero muy tranquilamente, sin querer hacer ninguna carrera, ni llegar más alto, ni más bajo. No. Simplemente por el hecho de disfrutar ese sonido. Y darnos cuenta de cómo esa vibración va por el pecho, por nuestra boca, nuestra nariz. Luego, a continuación, sería el... Hay personas que esto le cuesta, es como hacer pedorretas, pero bueno, poniendo las manos aquí, se puede conseguir muy bien. Y luego lo siguiente ya serían hacer unas R's. Respiramos otra vez. Siempre hay que tener en cuenta que necesitamos aire, entonces nunca quedarnos sin aire. Respiramos otra vez. Ir llevando la atención. Esto sería un poco como el el mindfulness de la voz, ¿no? Llevar esa atención al sonido constantemente, que nos vamos a ese diálogo interno de, ay, no me sale, no, da lo mismo, no me sale, pues vuelvo otra vez, cojo aire otra vez y sigo haciendo el ejercicio. Y con esto ya, nuestra voz ya estaría en condiciones como para sonar bien.
Ah, muchas gracias, me encanta. Bueno, luego haré un mini documento debajo del vídeo. Y bueno, para ir terminando, ¿dónde pueden encontrarte las personas interesadas? Pues mira, en mi casa, que es noemicarrión.com, mi casa virtual, yo estaré encantada de recibirlos allí. Y ahí está todo, ahí está mi correo electrónico y me pueden escribir. Para las personas que tienen interés en un poquito más, he visto que tienes un ebook en tu newsletter, ¿no? Si se suscriben en tu newsletter. Sí. Un ebook que es Empieza a cuidar tu voz desde ahora mismo. Desde ahora mismo, con 21 consejos para tener la voz a punto. Muy bien. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, pues que todos los que queráis seguir practicando y teniendo un poco más de conocimiento sobre vuestra voz, os invito, igualmente dejaré el link en uno de los posts, el contacto de Noemí, todo lo que queráis preguntar, haré también una pequeña cajita donde la gente pueda preguntar. Si alguien se ha quedado con dudas. Claro, claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de última hora, en este momento tenemos 20 segundos para eso. Mira, dice, mi hijo es trompeta y hace muchas pedorretas, voy a ensayar con él, fantástico. Los trompetas además saben utilizar muy bien el aire. Eso te iba a decir, exacto, es muy importante. Resumen, respiración, conciencia del cuerpo y conciencia del sonido a través de nuestro cuerpo, ¿no? Mira, menuda crack eres, te dicen. Ah, qué lindo. Tiene página web, sí, tiene página web, noemicarrión.com, ¿no? Eso es, perfecto. Igualmente también lo dejaré en los stories, toda su información, para que también sea más fácil de acceder y que vayáis directo a seguirla. También seguirla en su Instagram. Tu Instagram es... Noemi Carrión Voz. También lo voy a compartir. Y si quieres, Miriam, ¿te gustaría añadir alguna cosa más o algo? yo agradecer a todas estas personas que están aquí compartiendo ese ratito de cuarentena todos juntos y que hayan mostrado pues este interés por la voz. Decirles gracias por ello. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, Miriam, de verdad que me ha encantado. Además tenía muchas ganas de tener una charla contigo. Imagino yo que me he puesto esta camisa. Bueno, yo también, ¿eh? Me he quitado, eso sí, no te voy a enseñar la parte de abajo, que aquí en cuarentena es un poco como eso, ¿no? De cintura para arriba una cosa, de cintura para abajo, a saber. Exacto. Yo algunas veces como que pierdo un poco la noción y digo, que solamente se vea la cara por si acaso me he olvidado de algo. Look cuarentena. Pues eso te sale, imagínate cómo te puede salir la persona, ¿no? De cintura para arriba y de cintura para abajo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que han estado con nosotras. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir que voy a poner en mis stories la conexión con Noemí y, bueno, una caja de preguntas. Si alguien se ha quedado con preguntas, que no se quede con preguntas, preguntemos todos, que así nosotros podemos expresarnos mejor. Eso es. Pues te mando un super beso, Noemí. Mando un super beso a todos. Que tengáis un super día. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos. Gracias. Chao.